Bueno, pues buenas noches los que ya se conectaron. Vamos a comenzar entonces porque ya son 8:10, bueno, pasaditas, ¿no? Pero ya los que se vayan conectando en un momento dado, de todas maneras ya estamos comenzando a grabar y vamos a comenzar con la presentación esta de un poco de las computadoras de buceo. La idea es hacer la presentación después de que terminemos. Juan Carlos va a dar ahí algún mensaje también. Y si tienen algunas dudas, las podemos ver al final. También les mandaremos lo que es toda esta presentación en PDF para que también la tengan, así que no se preocupen. Bueno, vamos entonces a comenzar platicando un poquito para qué nos sirve la computadora, ¿no? Entonces, pues todos hemos hecho cálculos con tablas de descompresión, ¿no? En los cursos que hemos tomado, sabemos que ya sea con NAWI, con SSI, con PADI, todos utilizan diferentes tipos de tablas. Y utilizando estas tablas sabemos que nuestro perfil siempre va a ser cuadrado, es decir, nuestra inmersión más profunda se va a considerar siempre como un cuadrado, y entonces ese es el problema que tenemos con las tablas, ¿no? Las tablas realmente pues no conocen cuál es nuestro perfil real de buceo y solamente van a poder determinarse los tiempos de acuerdo con la planeación que hacemos con ellas. Y por eso es que decimos siempre que las tablas nos restringen mucho y no son muy adecuadas cuando hacemos buceos de repetitivos o de muchos días. Posteriormente, la planeación del buceo ya se revolucionó a partir del medio siglo del siglo pasado con la aparición del microchip, que se convirtió en el origen de muchos de los elementos tecnológicos que conocemos hoy. Y a través de este microchip ya se pudo introducir toda la información de las tablas de buceo, de estos parámetros, por medio de un algoritmo que es un modelo matemático, y de esta forma se pudieron meter todos los elementos de profundidad, tiempo, y ahora sí la computadora puede realizar todos esos cálculos, ¿no? Entonces, podemos resumirlo en esto para lo que nos sirve la computadora hoy en día, que es que la computadora nos permite el día de hoy realizar inmersiones de multinivel, pudiendo alcanzar la mayor profundidad planificada y permitiéndonos emplear más tiempo en cotas de menor profundidad, calculando en todo momento nuestro nivel de nitrógeno en el cuerpo y brindándonos paradas y velocidades de ascenso adecuadas para poder hacer buceos seguros y evitar al máximo una enfermedad por descompresión. Al final ese es el objetivo de la computadora, como era el de las tablas, ¿no? Que evitemos esa enfermedad de descompresión. Entonces, hoy en día, cualquier buzo que se considere responsable siempre debe contar con una computadora, o sea, no hay ningún pretexto para no tenerla, y es parte de la seguridad que debemos tener como buzos responsables. ¿Cómo funciona realmente una computadora? Bueno, la computadora va a tomar mediciones de profundidad y tiempo cada X tiempo, muy continuamente, cada 3 segundos aproximadamente. Y estos datos son registrados y aplicados en el modelo de descompresión que utilice la computadora, que le llamamos algoritmo, de acuerdo al fabricante o el modelo de la computadora. Esto permite un cálculo teórico del nitrógeno disuelto en el cuerpo durante nuestro buceo. Y este resultado, entre otros, son mostrados en nuestra pantalla en forma de un tiempo máximo sin descompresión. De esta forma, es importante también recordar que las computadoras de buceo no monitorean la absorción y eliminaciones reales de nuestro cuerpo. Hay que tenerlo muy en cuenta. Simplemente calculan la absorción y eliminación del nitrógeno de manera teórica, de acuerdo a ese algoritmo. ¿Sí? O sea, siempre estamos trabajando con un modelo matemático y la computadora no conoce cómo está en sí nuestro cuerpo realmente. Vamos a recordar un poquito lo que pasa cuando buceamos, en el buceo y nuestro cuerpo. O sea, sabemos que el buceo es una actividad padrísima, a todos nos encanta bucear, y que las estadísticas de accidentes realmente son muy bajas. Pero debemos tener en cuenta que nuestro comportamiento antes, durante y después de cada buceo puede afectar nuestra salud. A medida que nos vamos metiendo en el agua y vamos profundizando, la presión va incrementándose y va actuando en nuestro cuerpo. Algunos cambios sí los notamos, como todos sabemos que al respirar por un regulador nos cuesta más trabajo cuanto más profundo estamos, ¿no? Pero hay otros efectos que no son tan perceptibles y que pueden causar daño a nuestro cuerpo. La presión también va a afectar nuestros oídos, los espacios aéreos, acuérdense de la ley de Boyle,
Pero el mayor impacto realmente va a ser a nivel circulatorio y respiratorio. Entonces vamos a dar un breve repaso de algunas de las leyes de los gases. Tenemos primero esta ley de Boyle. Recuerden el famoso enunciado que es la presión ejercida es inversamente proporcional al volumen del gas, siempre y cuando la temperatura se mantenga constante. Y recordamos el famoso globito, ¿no? Que inflamos, por ejemplo, a 20 metros, lo soltamos y este se va a ir expandiendo según va subiendo. Y de los 10 metros a la superficie, la expansión del volumen va a ser al doble, que por eso es esa zona que es la más preocupante para nosotros los buzos cuando ascendemos. La respiración, para fines prácticos, recordemos que el aire que respiramos tiene 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. El oxígeno lo usamos para producir energía y el nitrógeno no se involucra realmente en ningún proceso químico o biológico y realmente no causa ningún problema hasta que decidimos bucear. La ley de Dalton, a ver si se la recuerdan, que simplemente dice que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los componentes de la mezcla. Por ejemplo, a 30 metros tenemos 4 atmósferas de presión absoluta y ahí está conformado por 0.84 de oxígeno y 3.16 de nitrógeno, ¿no? Simplemente se suman esas presiones y cada presión, cada gas actúa en forma independiente causando pues el efecto en nuestro cuerpo debido a esa presión parcial que ejerce a cada profundidad. Por eso el nitrógeno a cierta profundidad ya produce el efecto narcótico que conocemos como narcosis, ¿no? Que eso normalmente es después de los 40 metros. La ley de Henry, aquí esta es muy importante en el efecto de la descompresión, nos dice que a temperatura constante, la cantidad de gas disuelto en un líquido es directamente proporcional a su presión parcial sobre la superficie del líquido. Así en el descenso, se va a empezar a disolver el nitrógeno en nuestro cuerpo. Durante la fase de permanencia en el fondo, se va a empezar a saturar los tejidos hasta que llegan a saturarse y después en el ascenso se libera del tejido cuando el tejido ya está sobresaturado o supersaturado. Y también hay que recordar en la ley de Henry que la temperatura tiene un efecto en la solubilidad. Si se incrementa la temperatura habrá menor disolución, pero si desciende habrá mayor disolución. Por eso cuando buceamos en agua muy fría va a tender a haber mayor disolución del gas en nuestros tejidos. Y esto lo toma en cuenta todos los algoritmos de las computadoras. Por eso también tienen ese dato de la temperatura del agua, porque a menor temperatura, pues va a haber mayor disolución del gas en nuestros tejidos. Hay que tomarlo en cuenta y no hacer muchos esfuerzos, sobre todo cuando estamos buceando en agua muy fría. De esta manera vemos, haciendo un resumen de los gases en nuestro cuerpo, vemos que el oxígeno, como decíamos, es el que lo usamos para producir la energía. Otros gases como el nitrógeno y el helio son gases inertes que simplemente son transportados por la sangre y los tejidos, pero son los que causan realmente problemas en el buzo cuando respira a presión. El oxígeno también, si recuerdan, se puede volver tóxico cuando se respira a altas presiones parciales. Pero bueno, el nitrógeno y el helio son los principales culpables cuando nos enfocamos en el riesgo número 1 concerniente a los buzos, que es la enfermedad por descompresión. Y aquí recordamos el intercambio gaseoso que se hace a nivel alveolos pulmonares, que es donde entra el nitrógeno y el oxígeno a la sangre, y hay un intercambio gaseoso con el dióxido de carbono que se elimina, ¿no? Y aquí están, bueno, haciendo un esquema de la fase de los gases. Cuando hacemos el descenso, estamos en la fase de compresión, donde empezamos a saturarnos de gas. Cuando estamos en la parte de permanencia, ahí en esa zona nos estamos saturando ya de gas y nuestros tejidos se están saturando de acuerdo al tiempo que permanezcamos en ese fondo. Y posteriormente en el ascenso es cuando ocurre la desgasificación o descompresión. Viéndolo de otra manera, o sea, no tendríamos ningún problema de descompresión, primero, si no nos metemos a bucear, ¿no? Pero bueno, la idea es que somos buzos, nos queremos bucear y queremos hacerlo en forma segura, entonces, bueno, nos metemos a bucear y aún así, mientras estemos en el fondo, realmente no hay ningún problema. Nos podemos quedar ahí infinitamente si tuviéramos tanques de sobra, porque en eso se basa precisamente el buceo de saturación. El problema realmente ocurre cuando ya decidimos ascender. Y es en el ascenso donde vamos precisamente
a tener las consecuencias de la desgasificación y los problemas con el nitrógeno cuando sale de solución. Bien, comentábamos antes que las computadoras calculan la absorción y eliminación del nitrógeno de manera teórica. Estos algoritmos dividen al cuerpo en una variedad de compartimentos, como si fueran tejidos teóricos. Recordemos que estos tejidos teóricos únicamente tratan de aproximarse a lo que ocurre en el cuerpo, ¿no? Los algoritmos que se utilizan en las computadoras son muy similares, aunque varían por la definición de estos compartimentos, ¿no? Los tejidos o compartimentos se describen comúnmente como tejidos rápidos o tejidos lentos. Un tejido rápido, por ejemplo, va a absorber y eliminar nitrógeno muy rápido. Por ejemplo, tejidos como estos son la sangre, los órganos del cuerpo, el cerebro. Y estos tejidos cuentan con una mayor perfusión sanguínea. O sea, hay más arterias y vasos capilares que coinciden en estos tejidos y por eso hay una mayor perfusión. En cambio, un tejido lento, en contraste, va a absorber y eliminar nitrógeno en forma relativamente muy despacio, ¿no? Algunos de los ejemplos son los huesos, los cartílagos y el tejido adiposo. Existen otros intermedios y con el objetivo de poner diferentes tipos de tejidos en un modelo matemático, que es la idea de la computadora, se les asignan valores teóricos a cada uno con un valor de tiempo medio. No sé si recuerdan o saben lo que es un tiempo medio. El tiempo medio normalmente se utiliza como un término científico general que se usa más comúnmente en la radioactividad, que describe el tiempo que tarda un material radioactivo en descomponerse a la mitad del número original de átomos. Pero en el caso de la absorción de gases se puede aplicar y significa el tiempo que va a tomar para que se sature hasta la mitad con un gas inerte un tejido, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tejido de 5 minutos, cuando yo te digo el tiempo medio de un tejido de 5 minutos, quiere decir que se va a saturar a la mitad de ese tejido en 5 minutos. Un tejido de 10 minutos quiere decir que se va a tardar en saturarse a la mitad 10 minutos y así consecutivamente, ¿no? Para efectos prácticos, le toma 6 medios tiempos a un tejido para alcanzar la saturación completa. De esta forma tenemos tejidos rápidos, cuya velocidad de saturación es rápida, mayor perfusión, mayor difusión. El medio, cuya velocidad de saturación es mediana, y hay una mediana perfusión y mediana difusión. Y el tejido lento, donde va a haber mala perfusión y mala difusión, y su velocidad de saturación va a ser muy lenta, como en el caso de, decíamos, el tejido, la grasa, por ejemplo, del cuerpo. Ese es uno de los tejidos que más tardan en saturarse, a diferencia de la sangre o el cerebro, que son tejidos muy rápidos. Aquí hay otro ejemplo de los compartimentos, ¿no? Por ejemplo, comentábamos de un compartimento de 5 minutos, se llama así porque en el descenso tarda 5 minutos en llegar a saturarse en 50% con gas. Después de otros 5 minutos se satura en un 75, luego en un 87, y después de 6 medios tiempos, si multiplicamos 6 por 5 minutos, o sea, a los 30 minutos, se considera que está 100% saturado. Estamos hablando de ese compartimento de 5 minutos. Por ejemplo, aquí tenemos 5 compartimentos, uno de 5 minutos, otro de 10, otro de 20, otro de 40 y otro de 75. Por ejemplo, a los 30 minutos de estar buceando, el compartimento 1 está totalmente saturado, vamos a suponer que sea el cerebro. El compartimento 2 estará a un 87.5, el 3, que es de 20 minutos, en un 62.5, el de 40 minutos en un 37.5 y el más lento, que es el de 75, estaría saturado en un 20%. O sea, si se ven el color amarillo en cada uno de los compartimentos es la saturación. Entonces ahí se pueden dar cuenta y también la desaturación es en el mismo tiempo, ¿no? Bueno, comentábamos antes que entonces el problema de los buzos es cuando salen a la superficie. O sea, de la fase de permanencia en el fondo, cuando comenzamos el ascenso, es donde vamos a tener los problemas por las burbujas que se pueden llegar a formar. En el buceo, cualquier fase de descompresión genera burbujas que se llaman burbujas vasculares silenciosas o microburbujas. Estas, cuando se forman en cantidades limitadas, no son patógenas, y este descubrimiento lo hizo el doctor Spencer y con un sistema Doppler, que es el uso de una sonda que emite un ultrasonido para examinar el flujo sanguíneo. Con este tipo de detección
permitió validar o corregir ciertos procedimientos de descompresión y añadirlas a los algoritmos, como la velocidad de ascenso, el tiempo, la profundidad y las paradas de descompresión en muchos de los modelos matemáticos. Por ejemplo, para evitar que estas microburbujas puedan aumentar en número y tamaño, puedan causar un daño al buzo, se recomienda lo siguiente. Y esto que voy a decir ahora lo contienen muchos de los algoritmos de algunas computadoras. Y es planear adecuadamente tus inversiones con la computadora de buceo, siempre controlar la velocidad de ascenso, hacer caso a las alarmas tanto visuales como sonoras de la computadora, respetar las paradas de descompresión marcadas por la computadora, y en buceos más profundos se recomienda siempre una parada profunda y evitar todo esfuerzo durante el ascenso. Esas serían las pautas, digamos, para tratar de minimizar estas burbujas silenciosas. Aquí tenemos dos ejemplos, por ejemplo, de problemas que pueden causar las microburbujas. En los capilares, en el primer caso, alrededor de los alvéolos, pueden obstruir el flujo sanguíneo y complicar el intercambio gaseoso que se da ahí. También al cerrar el flujo sanguíneo, las microburbujas pueden causar muerte del tejido, por ejemplo, en la retina del ojo. Y en el espacio que hay entre la neurona y otra célula, que se llama sinapsis, que cuando se forman en esta zona, pueden causar daños neurológicos, impidiendo la transmisión de los impulsos eléctricos. O sea, parece que no, pero esas microburbujas pueden causar muchísimo daño a nuestro organismo cuando se llegan a formar. De esta manera tenemos diferentes algoritmos con las que trabajan las computadoras. Por ejemplo, está el RGBM, que es el Reduced Gradient Bubble Model. Este lo usan muchas computadoras como el Asunto y considera un número de 15 compartimentos y tiempos medios que van desde 1 a 720 minutos. Y sus velocidades de ascenso son más lentas que otros modelos anteriores. Y también añade paradas profundas que ayudan a que no crezca la burbuja, ¿no?, que comentábamos. Hay otras computadoras que utilizan el algoritmo de Pullman, como por ejemplo la Cressy. Y en este caso utiliza 16 compartimentos de tejidos que van desde 5 minutos. Acuérdense que estamos hablando de medios tiempos, ¿no? Por ejemplo, un tejido de 5 minutos que tarda en saturarse la mitad, 5 minutos. Hasta tejidos muy, muy lentos de 760 minutos. Y Bullman observó que si la tensión generada por la diferencia de presiones entre el gas disuelto en un tejido y el ambiente que lo rodea llegaba a un valor máximo, o sea, el nitrógeno disuelto no tenía tiempo de ser eliminado y se podían crear burbujas. Y a esto le dio lo nombró como valor M. Este valor M se utiliza mucho también en los algoritmos que utilizan las computadoras para darle un valor M a cada grupo o cada compartimento o a cada tejido. Aquí tenemos un esquema, por ejemplo, entre dos modelos matemáticos, el Haldane y el RGBM. En el modelo de Haldane, el haldaniano funciona maximizando el gradiente, o sea, permite ascensos más rápidos y en ese caso las burbujas son más inestables, como ya se ve en el diagrama. En el caso del RGBM funciona de manera opuesta, reduce el gradiente y el volumen acumulativo y por eso se ven las burbujas más estables. Entonces, de alguna manera nos permite un ascenso más gradual, más estable con ese otro modelo. Hablando de velocidades de ascenso, la forma más fácil para que un buzo pueda controlarla es utilizando la computadora, ¿sí? Les recuerdo que todas tienen unas alarmas visuales y auditivas, y en el momento que el buzo las escuche o las vea, y si está sobrepasando esa velocidad de ascenso, que hay que leer el manual para ver cómo lo indica, hay que detenernos y comenzar a descender más lentos hasta que la computadora deje pitar o de darnos una indicación visual. Por ejemplo, para NAWA y muchas agencias la velocidad de ascenso es de 9 metros por minuto, que es muy, muy lenta, ¿no? Y el nivel de las paradas de descompresión debe considerarse normalmente al nivel de la boca. ¿Por qué es importante ascender lentamente? Ya decíamos que los ascensos rápidos pueden provocar la enfermedad por descompresión por estas microburbujas que se pueden formar en nuestro organismo, ¿no? Entonces, si un buceador asciende muy rápido, el gas nitrógeno se va a disolver y no podrá eliminarlo eficientemente y se formarán burbujas en el tejido, dando lugar a esta enfermedad. Y puede ser dolorosa dependiendo de dónde se alojen las burbujas, pueden ocasionar la muerte del tejido y también poner en peligro la vida del buzo, ¿no? En el peor de los casos, también si un buzo asciende muy rápido y sin un adecuado control de la respiración, también sabemos de este otro problema que es el barotrauma pulmonar, ¿no?
En este caso se rompen las paredes de los alvéolos y las burbujas pasan entonces directamente al torrente circulatorio de la arterial y viajan en el cuerpo y pueden bloquear en vasos sanguíneos. Y en este tipo de enfermedad disbárica se llama embolia arterial por gas y es muy, muy peligroso. Es la que enseñamos siempre en los cursos. Es el caso más grave que normalmente pasa si una persona en un ascenso de emergencia no exhala. Entonces sería el caso peor, ¿no? De enfermedad de embolia. Entonces, siempre mantener una velocidad de ascenso lenta reduce en gran medida el riesgo de cualquier tipo de enfermedad en el buzo. Vamos a hablar un poquito de las paradas de seguridad y paradas profundas. Además de los ascensos lentos, que ya comentamos que son muy, muy importantes, las organizaciones de entrenamiento recomiendan hacer una parada, como siempre saben ustedes, de a 15 pies o 5 metros durante 3 a 5 minutos. Una parada le permite al buzo eliminar nitrógeno adicional del cuerpo antes de su ascenso final a la superficie. Y por otro lado, al hacer inmersiones profundas, digamos de más de 70 pies, estamos hablando de 20 metros más o menos, también los estudios demuestran que un buzo al hacer una parada profunda también tendrá significativamente menos nitrógeno en su cuerpo al salir a la superficie. Y aquí, por ejemplo, les quiero mostrar un estudio que hizo Dan, Divers Alert Network, donde midió la cantidad de nitrógeno restante en el sistema de un buzo después de una serie de perfiles de ascenso. Por ejemplo, el estudio midió la saturación de nitrógeno en los tejidos rápidos, como la columna vertebral o pues el cerebro, y Dan realizó una serie de pruebas a buzos que ascendían a una velocidad de 30 pies por minuto, desde buceos repetitivos hasta 80 pies. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, un buzo ascendía a una velocidad de 30 pies por minuto sin parar y llegó a la superficie con una saturación del 60% de sus tejidos de saturación rápida. Si este mismo buzo hacía una parada de seguridad de 5 minutos a 18 pies, estos tejidos de saturación rápida disminuían a solo 35% de saturación. Y si el mismo buzo hacía una parada adicional profunda de 5 minutos a 48 pies, salía a la superficie con una saturación de tan solo 25% de sus tejidos de saturación rápida. O sea, ven el cambio tan fuerte de 60% a 25% por esas paradas de seguridad y parada profunda, ¿no? Por eso son muy, muy importantes. Entonces, recordar siempre que el ascenso final debe ser el más lento. El cambio de presión mayor se produce cerca de la superficie. Cuanto más cerca esté la superficie del buzo, mayor cambia la presión circundante y más lento debe ser el ascenso hacia la superficie, ¿no? Las computadoras toman esto en cuenta en los algoritmos y normalmente tienen diferentes velocidades cuando ya estamos muy cerca de la superficie. También aparte de estar pendiente de la computadora, es también muy importante tener un buen control de la flotabilidad para no bollarnos a la superficie, y entonces ahí pues ya no, aunque tengamos control de la computadora, si nos bollamos pues ya no podemos controlar ese ascenso, ¿no? Y entonces añadiendo esas paradas de seguridad ya recomendadas, se va también a reducir más la cantidad de microburbujas en el cuerpo y eso reduce también el riesgo de enfermedad por descompresión. Por ejemplo, en mi computadora, que es un Asunto E.ON, mi indicación en el manual me dice, por ejemplo, me indica las velocidades de ascenso con unas flechitas, ¿no? Una flecha verde me indica que mi velocidad de ascenso es correcta, que es de menos de 8 metros por minuto. Cuando cambia a amarillo, me indica que el ascenso ya es un poco más elevado, de 8 a 10 metros por minuto. Y rojo, que significa que ya voy demasiado rápido para el algoritmo, que es una velocidad superior a los 10 metros por minuto, ¿no? Entonces, ahí es estar pendiente. Los códigos de color muchas veces ayudan, porque si yo veo una flecha roja, pues me llama la atención, ¿no? O una amarilla. La verde siempre me da más confianza. Ahora sí, simulando un poco los colores del semáforo, ¿no? Y en fin, bueno, la idea es evitar, por supuesto, es la enfermedad por descompresión en todo momento. Perdón un segundo. Y bueno, vamos a poner aquí. ¿Cuáles son los factores por los que me puede dar una enfermedad de descompresión? Entonces, pues va a ser una falta de entrenamiento, deshidratación. Es muy importante hidratarnos. La computadora no sabe si yo estoy tomando agua o no he tomado agua. Entonces, acuérdense siempre de la hidratación es básica en el buceo para un adecuado manejo de las burbujas. No se me movió aquí.
También en un mal uso de las tablas o computadora. Estamos hablando de computadora, aquí estaríamos hablando de un mal uso de la computadora, rebasar los límites de descompresión, un ejercicio extenuante debajo del agua, un mal estado de salud, obesidad, ejercicio postbuceo. El alcohol y el café son diuréticos, con ello eliminamos líquidos, entonces hay que tener mucho cuidado. Estrés térmico en el buceo y fuera del buceo, la falta de sueño y la mala alimentación. Entonces, aquí todos estos aspectos, pues la computadora no sabe si tú no has dormido, si estás mal alimentado, si has tenido un estrés térmico en el buceo, si has tomado mucho alcohol, si has tomado mucho café, si estás obeso, si tienes un mal estado de salud. O sea, en fin, entonces esos aspectos hay que tomarlos en cuenta porque eso no lo sabe la computadora. Ella nada más sabe el algoritmo con la que la programaron y es el que va a seguir, ¿no? Entonces, ya sabemos un poquito cuáles son los síntomas leves, pueden ser enrojecimiento, vértigo, alteración visual, dolor articular, perdón, dolor de cabeza. Ya los síntomas graves tenemos confusión, falta de coordinación, parálisis, convulsiones, piel marmoleada, desmayo y coma, ¿no? Tratamiento es oxígeno inmediatamente, dar líquidos a la persona, posición de coma y llevar a cámara hiperbárica. Bueno, sabiendo que es indispensable el uso de una computadora para nuestra seguridad, revisemos qué ventajas nos ofrece. Aquí están todos los puntos, ¿no? Por ejemplo, conocer en todo momento tu profundidad y duración de la inmersión, saber en todo momento tu tiempo restante de no descompresión, que eso es muy importante, ver la profundidad máxima alcanzada y la temperatura, controlar tu velocidad de ascenso, ya dijimos la importancia de estas alarmas, realizar tu parada de seguridad correctamente. Si entras en DECO por alguna circunstancia, saber cómo realizar esas paradas, programar alarmas para profundidades y tiempos, planear profundidad y duración de tus inmersiones, adaptar tu inmersión a parámetros personales, donde puedes añadir un factor de seguridad. Cuando tú sabes, por ejemplo, que tienes un problema de salud o tienes algunas morbilidades que te pueden afectar, también puedes utilizar tu computadora para otras mezclas como nitrox o multigases, registrar todos los parámetros de tu inmersión en una bitácora, saber si has excedido algún límite o alguna parada, ver la gráfica completa de tu inmersión en la computadora, revisar si tu consumo de aire, si cuentas con un transmisor acoplado a tu regulador. Hay veces que, por ejemplo, en caso de que alguien tenga un accidente y, por ejemplo, esté inconsciente, su computadora nos puede dar la información de lo que pudo haber pasado, ¿no? A lo mejor la computadora, si la revisamos, nos está indicando un ascenso no controlado, un ascenso rápido o una parada de descompresión omitida. En fin, todo eso nos da información de por qué en un momento dado esta persona está teniendo un problema de descompresión. Otros factores que hay que considerar antes de utilizar una computadora es primero leer el manual, o sea, antes de utilizarla, leerla perfectamente, conocerlo muy bien. Otro aspecto muy importante es que por ser buzos deportivos, solamente las debemos utilizar para buceo de no descompresión. O sea, no porque tengamos una computadora y pueda calcular una descompresión quiere decir que debamos hacerlo. Como buceo deportivo es únicamente buceo de no descompresión. Pero puede pasar, ¿no? Que si en algún buceo planeamos bajar más profundo, algún barco, nos fuimos, se nos quedó más tiempo, es probable que entre en DECO. Y bueno, no pasa nada, ¿no? Si llega y entramos en DECO y nos marque una parada obligatoria de descompresión. En ese momento lo primero es no debemos alarmarnos y deberemos subir a una profundidad menor. Una profundidad menor puede ser a los 12, 15 metros, que es normalmente donde, si ustedes revisan tablas, donde se otorgan mayores créditos de tiempo, ¿no? 2, 15 metros, y continuar monitoreando nuestra computadora, porque puede ser que llegue un momento en que nos elimine ya la parada de descompresión y ya procedamos a la parada de seguridad, ¿correcto? También es necesario, junto con la información que nos da nuestra computadora, monitorear el consumo de aire, porque si, por ejemplo, tienes una parada de 10 minutos de descompresión, pero no tienes el aire o el gas suficiente para completarla, pues tenemos problemas, ¿no, Houston? Entonces, aquí es importante las dos cuestiones, tanto controlar nuestro consumo de aire como estar monitoreando continuamente nuestra computadora, ¿no? Cada uso debe contar también con su propia computadora, no se debe compartir. Al bucear en parejas debe dominar la computadora más conservadora de ambos, eso también es un punto importante.
Todos los ascensos deben realizarse sin exceder la velocidad de ascenso, bucear de manera conservadora sin exceder los límites y aconsejable añadir un factor de seguridad personal, ¿no? Otros factores, recordemos, el alcohol y el uso de la computadora no se mezclan, ella no sabe si te tomaste una botella de whisky antes de bucear, no lo sabe. Planea siempre tu buceo más profundo primero, hacer siempre paradas de seguridad al terminar cada buceo, independientemente que nos lo pida o no la computadora. Actualmente casi todas las computadoras ya comerciales te piden la parada de seguridad, pero si en caso no lo hiciera, hay que realizarla, ¿no? Sigue los lineamientos de tu computadora en lo que respecta a volar después de bucear. Este es un aspecto importante para los que piensan volar después de una semana de buceo o después de un fin de semana intenso de buceo. Comprueba el estado de tu computadora antes de cada buceo y hay que ajustar la mezcla si es necesario, porque sobre todo cuando utilizamos, por ejemplo, Nitrox, estamos cambiando mezclas y podemos pasar de momento, un momento dado a aire o a Nitrox, entonces hay que estar pendientes de ese ajuste, ¿no? Otro aspecto importante es que al viajar nunca la guardes en un recipiente cerrado herméticamente. Ya me ha pasado con algunas gentes que han tenido problemas por esto, porque el sensor de presión atmosférica se atonta y no puede calcular las condiciones atmosféricas de manera continua. Entonces, hay que llevarla en una bolsa, pero no en un recipiente hermético. También es importante realizar las actualizaciones que ofrezca el fabricante, porque ahí también son actualizaciones del algoritmo y son importantes para nosotros. También antes de viajar, revisar la vida de la batería, porque la verdad es bien frustrante quedarse sin batería en la mitad de un viaje. Después de cada buceo, cuida tu computadora, no la dejes en cualquier sitio, porque finalmente es una embarcación pequeña, se puede caer incluso al agua, y es una pieza de equipo muy importante para nosotros y vital. Entonces hay que tener mucho cuidado donde la ponemos, que no le caiga un tanque encima, en fin, no perderla, tenerla siempre en un lugar fijo donde la guardemos. Ten cuidado de no ponerlo nunca en un modo gauge o free dive entre buceos, pues se puede bloquear la computadora por el algoritmo. También la computadora se puede bloquear si ustedes bloquean una parada o omiten una parada y llegan a la superficie y luego nos dicen, pues no sé qué pasó, mi computadora se bloqueó. Pues no se bloquea porque quiere, ¿no? Normalmente se bloquea porque omitiste una parada o subiste demasiado rápido y no atendiste que te marcó una parada de seguridad por ese ascenso tan rápido, en fin, ¿no? ¿Y cuáles son las situaciones que se deben evitar cuando se usa una computadora de buceo? Por ejemplo, perfiles de buceo inversos. ¿A qué se llama perfiles de buceo inversos? Que empieces por los buceos menos profundos al principio y te vayas yendo a buceos más profundos paulatinamente. También hacer buceos profundos consecutivos, que es lo que le llaman diente de sierra, no se recomienda. Y tampoco buceos repetitivos de descompresión, porque ya dijimos que no son para buceo deportivo. En cuanto a algoritmos y funciones importantes, ya vimos que cada computadora cuenta con un algoritmo diferente, pero todos son buenos. Bullman, GBM, Spencer, Haldane. Entonces, la computadora basa su funcionamiento en la captación de una cantidad de datos que le manda, por ejemplo, como es la profundidad de cada momento, la temperatura del agua, la duración de la inmersión, y todos esos datos le van a darle a la computadora la información necesaria para brindarnos una descompresión, un modelo de descompresión seguro, ¿no? Para darnos qué paradas tenemos que hacer, cómo tenemos que ascender, en fin. Entonces, evidentemente, cuanto más datos demos a la computadora, más exactos son los cálculos que va a realizar. También hay que conocer las funciones más importantes que toda computadora tiene, ¿no? Como son la profundidad actual, saber en dónde estamos en cada momento, profundidad máxima alcanzada en la inmersión. En caso de caer en descompresión, profundidades a las que deben realizarse las paradas de descompresión, tiempo que debe durar cada parada, el tiempo de buceo, el tiempo restante de no descompresión. Hay que evitar que este tiempo llegue a cero, ¿sí? Como decíamos, no vamos a hacer buceos de descompresión. Lo que yo recomiendo es que cuando lleguen como unos 5 minutos, ya comiencen el ascenso. Porque si ustedes llegan a 5 minutos, es muy fácil que se entretengan en algo y rápidamente lleguen a cero y ya lleguen a deco. Entonces, cuando lleguen a unos 5 minutos máximo de no descompresión, con calma, comience su ascenso lentamente a una profundidad menor. Cuando hay una marca de deco en la computadora, cuando me indica una decompresión,
me va a marcar, en muchas computadoras te marcan el techo. El techo quiere decir una profundidad a la que debes ascender, porque ya no puedes ascender directamente a la superficie. Entonces, debes ascender directamente hacia ese techo que te marca. Por ejemplo, en este caso son los 9 metros, en este caso. Y vas a ascender hacia ese techo y vas a hacer el tiempo que te pida la computadora hasta que el tiempo de no descompresión perdón, hasta que ya se elimine ese tiempo o la computadora ya te dé un crédito de tiempo de no descompresión, ¿no? Este se va a ajustar automáticamente después de que hayas hecho la parada adecuadamente de descompresión. Otras funciones importantes, el tiempo total para ascender, que depende también de la velocidad de ascenso, temperatura del agua, la gestión del aire, que dijimos, paradas de seguridad de 3 minutos 5 metros, alarmas acústicas, visuales, tiempo de desaturación en superficie, que comienza en el momento que sales, hasta que entras al nuevo buceo, intervalo de tiempo para no volar, buceo en altitud. Normalmente en buceo en altitud, si vas a bucear a un lago, normalmente hay que hacer la configuración manual en la computadora. Normalmente vamos a suponer que todas están configuradas para bucear en el mar, pero si tú vas a ir a algún lugar donde está a una cierta altura, hay que configurarla, porque cambian los valores que es el modelo matemático. El simulador de inmersiones, que es el modo plan, que se utiliza mucho para poder planear las inmersiones sucesivas, de acuerdo con el plan de buceo que tenemos del día. El indicador de la carga de batería, la bitácora de buceo, las gráficas de los buceos en algunos modelos y la brújula que normalmente se debe calibrar. Y en caso de usar nitrox también son necesarias las siguientes funciones: el contenido de oxígeno en la mezcla, la presión parcial de oxígeno y la toxicidad. Eso te lo va a marcar la computadora también. Y por ejemplo, aquí hay algunos modos de computadoras, ¿no? El modo nitrox, modo de buceo normal, el modo DECO que se da cuando entras en decompresión, que te va a marcar un ceiling, un techo, y el tiempo que debes permanecer en a esa profundidad. La parada profunda, para que te va a indicar a qué profundidad hacerla y el tiempo. Y el modo plan de buceo, que te va a indicar en un buceo sucesivos cuánto puedes bajar a determinadas profundidades, a cuánto tiempo te permite la computadora bajar. Y si cuentas con los datos suficientes de consumo de aire, pues también la cantidad de gas que requieres, ¿no? Vamos a hacer aquí un ejemplo de un buceo con una computadora Creci. Entonces aquí es la computadora que se llama Leonardo de Creci. Creo que usa el algoritmo de Bullman. Y no está entrando. Ahí va. Bueno, aquí está la computadora. La idea de la computadora es que vamos a planear un buceo repetitivo y para ello, pues vamos a entrar al modelo de plan de buceo, ¿sí? Entonces, la computadora funciona apretando un botón para entrar al modo de plan. Entonces, lo que normalmente se recomienda es que siempre entremos a este modo de plan siempre que vayamos a hacer un buceo repetitivo, ¿no? Entonces, apretamos el botoncito para entrar al modo de plan, vamos a bucear con aire, y aquí nos va a ir dando el plan para diferentes profundidades, cuál es el tiempo que nos permite. En este caso, esta computadora va de 29 a 156 pies, ¿no? Como les digo, el buceo va a ser con aire. Y, por ejemplo, tenemos que a 39 pies, 99 minutos, 49 pies, perdón, 58, 48, 68, 35. El buceo va a ser con aire y vamos a hacer entonces nuestro plan de buceo para la inmersión que vamos a hacer. Y vamos a hacerlo a 107 pies por 13 minutos. Entonces, el buceo se va a realizar en una isla en California que se llama Catalina, un lugar que se llama Ship Rock, una pared, está a 130 pies de profundidad. Y vamos a ver cómo va actuando la computadora según vamos bajando, ¿no? Entonces, ya estamos con nuestra computadora, nuestro plan de buceo, y comenzamos el buceo. A los 3 pies empieza a funcionar, ya vamos a 6 pies, nos va dando el tiempo de no descompresión.
Aquí tenemos, por ejemplo, que a 57 pies nos marcan 44 minutos de no descompresión. La temperatura del agua está en 58 grados, o sea, bastante fría. O sea, quiere decir que vamos con un traje por lo menos de 5 o 7 milímetros. Continuamos bajando y aquí 93 pies, 14 minutos de no descompresión. 110 pies me marca 8 minutos de no descompresión, 9 minutos de buceo. Ya llegamos a los 5 minutos que yo les comentaba de no descompresión, o sea, ya estamos en el límite. Y finalmente llegamos a los 13 minutos que teníamos para el buceo. Me marca no descompresión de 4 minutos. Comenzamos el ascenso. Y ahí, por ejemplo, en esta computadora se ven unas flechitas. Cuando son 1 o 2 o 3, me indica si estoy subiendo más o menos rápido. Aquí son 2, a lo mejor me está indicando que voy ascendiendo un poco más rápido. Y inicio mi ascenso. En fin, ya llego a los 19 pies y ya me está marcando una parada ahí de 15 pies a 15 pies por 3 minutos. Esa es la parada de seguridad. Realizo mi parada de seguridad y finalmente termina mi buceo, ¿no? Sin ningún problema. Ok. Por ejemplo, este es un buceo que hicimos en Veracruz, ahora que fuimos, una práctica de buceo profundo. Y el plan era llegar a 40 metros, entonces aquí tenemos la gráfica, profundidades, tiempos, y ven cómo a 40 metros, después, más o menos al minuto, poquito después del minuto 12, aquí ya me está marcando que entro en deco, ¿sí? Entonces, bueno, en ese momento me marcaba una decompresión más o menos de 4 o 5 minutos. Entonces empiezo a subir y realizo aquí una parada profunda, la mitad de la profundidad máxima, que es a los 20 metros, por 1 o 2 minutos, y continúo mi ascenso, y hasta llegar más o menos a los 7 metros aproximadamente, en el minuto 28, ya me elimina la parada de descompresión. Quiere decir que ya estoy limpio. Y entonces ya procedo, aquí todavía hago un poquito, me bajo un poquito, y fíjense, por ejemplo, aquí tengo una alarma de la computadora de ascenso, quiere decir que me subí un poquito más rápido, lo permitido en este tramo, y ya procedo a mi parada de seguridad en este tramo, y por ejemplo, esta indicación me dice aquí que mi tanque ya está en reserva, pero bueno, ya estoy cerca de la parada del ascenso, mi parada de seguridad. Bueno, aquí lo que les quiero mostrar es cómo una gráfica nos puede ayudar mucho por medio de los símbolos, cómo fue nuestro buceo, ¿no? Y entender un poco lo que pasó. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, en un estudio que hizo Dan sobre problemas de equipo, se ve que sobre 439 casos, de los dos equipos que tuvieron más problemas, el número 1 fue el visor con 115 y después la computadora, ¿no? Entonces son los que dos partes de equipo que más problemas se tuvieron. En el caso de la computadora, yo lo achaco finalmente a una falta de conocimiento de la computadora, ¿no? Por eso es muy importante conocerla, leerla y estudiarla para saberla utilizar. Y bueno, vamos a ver qué aspectos hay que considerar antes de comprar una computadora. Por ejemplo, el tamaño. Sabemos que a mayor tamaño los números son más grandes, es más fácil leerla. Algunas son muy pesadas, entonces también depende de la muñeca de cada persona, y la mía es muy grande, entonces también depende que utilicemos, ¿no? Que nos guste. El modelo de reloj es muy cómodo porque lo podemos traer todo el tiempo y tiene esa gran ventaja. También con qué modos de buceo cuenta. Normalmente se pide que al menos tenga nitros, que es indispensable hoy en día, pero también pueden tener el modo gauge o profundímetro o freediving. También que sean de fácil lectura, que la pantalla sea clara, se muestre toda la información básica en un vistazo. Se puede tener la opción de transmisor, pero bueno, al final esto va en costos. Esto va a ser un costo adicional para controlar la presión del aire del tanque de nuestra computadora. Alarmas son importantes, como dijimos, las que tienen para ascenso, pero también nosotros podemos activar alarmas para tiempos de buceo o profundidad. La navegación entre menús también es muy importante conocerla, porque algunas computadoras cuentan con un botón, otras con 2, otras con 3, 4, no sé.
Entonces hay que saber cada botón para qué funciona y cómo es la navegación entre menús para que sea más fácil su uso. Uno de los problemas que, bueno, normalmente llega con nosotros muchas gentes que se compran una computadora y obviamente no han leído el manual y quieren que les resolvamos cómo manejar los menús, ¿no? Y pues nosotros hacemos lo posible, pero no conocemos todas las computadoras, ¿no? Entonces, lo importante es que cada quien conozca su propia computadora, sepa manejarla y sepa manejar y navegar entre esos menús. En cuanto a seguridad, hay pequeñas diferencias en cuanto a los tiempos límites de paradas de descompresión y algoritmos. Finalmente, lo importante es saber utilizarlas. Todas son seguras si sabemos utilizarlas adecuadamente, si somos conservadores. En cuanto a la conectividad, la mayoría cuentan con un cable USB para poderla conectar a una computadora de tu casa y poder bajar las inversiones y actualizar versiones, ¿no? Y también muchas se pueden conectar por Bluetooth al teléfono celular y algunas aplicaciones de bitácora para que puedas bajar tus buceos. La batería es otro aspecto que algunas se pueden cambiar, las puedes cambiar tú, otras las tienes que mandar a una tienda, otras son recargables, en fin, ahí cada quien evalúa. La mía, por ejemplo, que tengo el asunto es recargable, para mí es muy cómodo porque no tengo que cambiar la batería, pero bueno, a veces son más costosas, en fin, ustedes tienen que analizar qué es lo que quieren. La iluminación de pantalla, casi todos los modelos disponen de esta iluminación para los buceos nocturnos. Y la brújula que está integrada es muy útil porque es pues la verdad es una herramienta muy buena para la navegación. Y también existe la opción de muñeca o consola. Yo prefiero la verdad la computadora en mi muñeca. Hay gente que prefiere traerla en la consola. Pero sí de estos modelos que están conectados a una manguera de alta presión, no lo recomiendo porque si la manguera falla o tiene algún problema, pues se quedan sin computadora, ¿no? Otros accesorios posibles pueden ser el GPS. Bueno, el GPS solo funciona en tierra, ¿no? No quiere decir que ustedes estén buceando y funcione el GPS. Y actualmente creo que solo lo maneja la computadora Garmin. Otras funciones extras son la conexión Bluetooth, el transmisor inalámbrico, como decíamos, que puedan mostrar gráficas, que tengan múltiples gases, estas son más para buceo técnico, digamos, y lo que comentábamos de la brújula. Hay otras también que cuentan con un transmisor inalámbrico de pulso, o sea, se ponen una banda en el pecho y entonces manda el pulso del corazón a la computadora. La verdad es muy interesante porque entonces sí estás mandando un dato real de tu cuerpo a la computadora, ¿no? Entonces, y ese dato real lo va a tomar en cuenta el algoritmo para el programa. Entonces, si por ejemplo registra que el buzo tiene muchas pulsaciones, tiene una respiración muy rápida, lo va a considerar para el número de paradas o para el tiempo a permanecer en una parada, en fin, ¿no? Lo que no me encanta mucho de esto es que luego fallan esos transmisores inalámbricos mucho y pues de nada va a servir si falla, ¿no? Entonces, pero bueno, es muy interesante finalmente, ¿no? Hay otras opciones, por ejemplo, que puedan leer en el visor la computadora. Hay visores que bajando la vista tienen los datos más importantes de la inmersión o pueden tener un aditamiento en el visor sujeto para ver en una pantalla un chisme ahí para poder ver la información. Hay otras cajas que pueden meter su celular y por Bluetooth conectar a la compu y al mismo que estás tomando foto, pero al mismo tiempo no te distraes con la información básica de tu computadora, ¿no? Entonces, son tendencias nuevas que hay y hay que revisarlas y ver cómo funcionan. ¿Cuáles son los errores que se deben evitar? Básicamente es prestarla a alguien, porque la computadora es personal, ya lo dijimos, si la prestas a otro uso, toda esa información se va a distorsionar y es muy importante para ti. Otra cuestión es que la mayoría de las computadoras no te permiten apagarla, pero muchas veces uno puede apagarla indirectamente cuando le quita la batería para cambiarla. Yo la verdad lo que les recomiendo es que antes de comenzar su viaje de buceo, coloquen una batería nueva. No se vayan a esperar a que se les acabe porque entonces pueden perder información muy importante a la mitad de un buceo, de una semana de buceo, de un fin de semana, ¿no? Entonces, es mejor invertir en una batería nueva y que es más importante tener esa información para ti que seguridad y que no se pierda por tenerla que cambiar a media semana, ¿no?
Las que son recargables no tienen ese problema, pero también hay que estar muy pendientes, pues se nos puede olvidar recargarla y vamos corriendo al buceo y de repente pues ya casi no tiene carga la computadora. Entonces hay que estar muy pendiente de la batería en cualquier caso que se trate. Y les voy a dejar esta tarea para todos los que tienen computadoras, es que averigüen cuál es el algoritmo que usa, revisen cuántos compartimentos se utilizan en ese algoritmo. Una pista es que viene en el manual, también pueden bajar tutoriales de YouTube y también que revisen todas las funciones y los menús, que puedan viajar entre menús, navegar entre estos menús cómodamente. Y, por ejemplo, en el caso de mi computadora Sunto, el algoritmo que utiliza es el RGBM, que se basa en 15 compartimentos teóricos que van desde 1 hasta 720 minutos, ¿no? Entonces, ese es el modelo que utiliza la que yo tengo, pero sería interesante que cada quien lo estudiara. Aquí hay algunos modelos actuales de computadoras que se pueden comprar. Hay unos son para principiantes, avanzados o para buceo, más dedicados a buceo técnico. Por ejemplo, los que tienen opciones de múltiples gases, obviamente son más para buceo técnico, son más caras y aquí depende mucho tu nivel de buceo. Sí, yo sí recomiendo que tenga por lo menos la función de poderlo utilizar para aire y para nitrox, que si tienes un transmisor, pues ya es algo extra, que tenga una brújula también es muy útil, como les decía, para navegar. Entonces, si van a comprar una computadora, métanse a estudiar el manual, normalmente lo pueden bajar antes de comprarlo, si es que no la tienen, y estudiarla y ver la que ofrece, los precios, y ver si les conviene, si qué tipo de modelo es, si es para pulso, en fin. Nosotros en lo que podamos ayudarles, les podemos aconsejar con muchísimo gusto. Y si los que ya la tienen, pues yo les aconsejo que la estudien bien y la sepan manejar bien, finalmente, ¿no? Y bueno, recomendaciones finales, pues es que sepan siempre utilizar bien la computadora y que tengan una adecuada gestión del gas, ¿no? Porque las dos cosas van muy de la mano y si fallamos en alguna, pues no vamos a tener un buceo seguro, ¿sí? Entonces, bueno, pues que sus burbujas se mantengan siempre silenciosas. Gracias a todos los que participaron hoy. Vamos ahorita de momento a dejar de compartir y creo que vamos a grabar, a dejar de grabar un segundo.